Se les hace bolas el engrudo con la paridad horizontal. Los 5 notables del sistema estatal anticorrupción. Además, la novela del proceso electoral sin fiscal de delitos electorales. Y en un tema internacional, la tensión post-intentona independentista en Cataluña. Es lo que estaremos tratando hoy en Controversia. Acompáñenos. Una alineación parental incómoda. Se les hizo bolas el engrudo a los partidos políticos en Jalisco para cumplir con la paridad horizontal electoral. De acuerdo a las últimas reformas, los partidos políticos están obligados a la paridad horizontal, es decir, hombres y mujeres en igualdad de número deben conformar las planillas. Como Jalisco cuenta con 125 municipios, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana propone que 63 alcaldías sean para mujeres y 62 para hombres. Esto podría frustrar intentos de reelección. También el Instituto Electoral propone que para cumplir con la paridad horizontal electoral de las 20 diputaciones, 10 deben ser para mujeres y 10 para hombres. Estas disposiciones tienen entrampados a los partidos políticos que desconocen cómo aterrizarlas, pues hay alcaldes hombres que buscarán la reelección y se corre el riesgo de no alcanzar la cuota para mujeres. Y este tema de la paridad horizontal, cada quien lo está interpretando o tratando de interpretar como quiere, como puede o como le conviene. Saludo a mis compañeros. Julio Ríos, muy buenas noches. Buenas noches. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Y David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Falta para Sonia, quería ver el fútbol, quería ver el béisbol y pues no vino en controversia. Se fue a los deportes mejor. A ver cómo estamos con este asunto de la paridad. En todo se les hace bolas el engrudo. Sí, efectivamente. Sin duda ha sido un galimatías el poder aterrizar estas reformas que se aprobaron en el Congreso de Jalisco hace unos meses en materia electoral y en esto de la paridad horizontal, que le llaman así porque incluye la equidad de género no solo digamos en las cabezas, sino también para abajo, para los lados, por donde lo veas, ¿no? Es decir, espacio. Efectivamente. No. A ver si luego no nos reclaman que puro hombre en la mesa. Exactamente. Pero bueno, en este sentido, pues, lo lógico es que fuera un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre en las planillas para regidores y también en cada una de las cabezas de las 125 municipios. Y sin embargo, lo que lo está haciendo complicado es el hecho de que hay ahí un candado para que no se le ponga solo municipios perdedores a las mujeres, porque una práctica que se hacía para adulterar este principio era, pues las mandamos a donde vamos a perder, ¿no? Y en este caso, pues ya cumplimos a rajatabla con el 50 y 50. Ahora lo que se está, en este caso, pretendiendo por parte de los partidos es hacer estos 3 bloques con los municipios donde tienes un historial ganador o en este caso probabilidad de triunfo, en los que ha habido pues alternancia, ¿no? A veces ganamos, a veces perdemos, y en los que de plano pues no hay posibilidades de triunfo. Y sin embargo esto también no le ha gustado a los consejeros electorales y tampoco ahí digamos hay este choque. Lo que se quejan algunos de los representantes de partidos es que también se pretende por parte del Instituto Electoral incluso que sean los síndicos los que estén en paridad, y eso les parece a ellos también un exceso, porque se basan en un principio del INE en el cual también los síndicos deben de ser repartidos con paridad, pero lo que no toman en cuenta en el INE es que en el país hay 8 diferentes tipos de síndicos. No todos los estados son como Jalisco, ¿no? Hay algunos que son síndico de Hacienda, síndico de alguna cosa, o en algunos como Jalisco entra solo si gana la planilla, en otros no, etcétera, ¿no? No es el mismo caso. Entonces todo esto está entrampando. Y en resumen es eso, los partidos ven como exceso el hecho de que los consejeros electorales quieran meterse a lo que ellos dicen, interpretar la ley demasiado, tanto que sería como legislar. Los partidos lo que quieren es cumplir a rajatabla con el 50 y 50, y ya todos estos criterios, estos lineamientos, que sí está facultado el instituto para hacerlos, consideran los partidos que están excediéndose los consejeros a legislar y no simplemente acatar la ley.
Un verdadero galimatías. A ver, aunque los partidos no quieran, creo que los consejeros están obligados a hacer su chamba y hacer respetar esta ley, que obviamente tiene su costo de implementación por ser la primera vez, ¿no? Y es como el costo que se tiene que pagar para cumplir estas medidas que se llaman afirmativas o medidas positivas, que tratan de equilibrar una desigualdad y una brecha enorme que ha habido en México con la cuestión de la participación de la mujer, en este caso en política. Hay algunas medidas también afirmativas que se están dando incluso ya en la iniciativa privada, en la academia, en fin, en todas partes, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hacer. Obviamente está metiendo en complicaciones a los partidos, incluso porque muchos de los que ganaron y se quieren reelegir también alteran, es otro factor que está alterando el tema. Y otra cosa que viene también a complicar un poco las cosas, en esa paridad entran también los jóvenes en algunos partidos, ¿no? Donde también tienen que poner, uno de tres, por ejemplo, tienen que poner los jóvenes, hombres, mujeres y jóvenes menores de 36 años, ¿no? Entonces ahí se les está complicando, pero creo que eso viene a la larga a dinamizar y a democratizar la vida de los partidos políticos, y creo que tienen que entrarle. Lo que se plantea es hacer esta división, y en cada una de ellas hacer este acomodo alternado. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, e incluso también tomar en cuenta la importancia de los municipios, para que tampoco manden a las candidatas mujeres a los municipios más pequeños y dejando los más importantes solo a los candidatos hombres. Eso va a pasar incluso en la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que tienen que poner hombre en Guadalajara, mujer en Zapopan, hombre en Tlaquepaque, mujer en Tlajomulco. Así, de ese tamaño está, y habrá que ver qué tanta incidencia y qué tanto hacen valer los consejeros electorales esto ante los partidos políticos. Un verdadero reto, ¿eh? Ahí es donde difieren los criterios, Jaime, porque justamente hay quienes dicen que sí tiene que ser así. Si Guadalajara va a hombre, en Zapopan debe ser a forciori una mujer, y así alternar. Pero también hay quienes dicen es mucho más sencilla la fórmula. Si un partido político ganó en 60 municipios en el anterior proceso, la obligación que tiene es 30, en esos 30. 60 destinar 30 para mujeres y 30 para hombres, que se supone les representarían mayores oportunidades, y así lo mismo entre los que perdieron, independientemente del municipio del que se trate. Pero son meras interpretaciones todas, David. Sí, yo creo que lo interesante es ver en perspectiva lo que ha ocurrido con la política del país y en particular en Jalisco, porque en efecto ha habido una desigualdad histórica en donde se ha segregado a la mujer en la participación pública y política, y estas medidas afirmativas justamente quieren corregir esa brecha. El tema es que la reelección complicó mucho, porque la reelección ya hoy determina, o mejor dicho, predetermina el punto de arranque de los partidos políticos. Si no tuviéramos reelección y tuvieran los partidos que volver a presentar baraja nueva para los 125, sería mucho más fácil la interpretación literal de la ley. El tema es que como ya tienes comprometidas, entre comillas, ciertas posiciones, como bien lo decías, José Ángel, pues ya no es lo mismo haber ganado en un X número de municipios y tomar eso en consideración que habiendo ganado o perdido, no te puedas reelegir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema muy complicado, y creo que los consejeros, el Instituto Electoral, está tratando de llevar al máximo la interpretación de la ley, precisamente para que la interpretación literal que quieren algunos partidos, o la mayoría de los partidos, no permita que se le dé la vuelta, que se simule que las mujeres compitan en los municipios con pocas posibilidades o en las posiciones menos relevantes. Entonces eso es la paridad horizontal, vertical y total, tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres puedan ganar y gobernar en los mismos términos que los hombres. Y eso, en efecto, complica muchísimo la situación para los partidos políticos, pero creo que estas medidas afirmativas lo que a la larga van a lograr es generar participación de la mujer, cuadros de mujeres, mayores mujeres en la política, y eventualmente esto tenderá a normalizarse como en otros países. Incluso los topes de género, en el caso de que ahora es 50-50, pero que antes eran 70-30 o 60-40,
en países como países escandinavos, como en Finlandia, han tenido que limitar el número de mujeres en cargos o en candidaturas a ciertos cargos. ¿Limitar? Sí, porque eran más mujeres que hombres. Tuvieron que meter las medidas afirmativas para garantizar que hubiera un mínimo de hombres para ciertos cargos de elección popular. Defendiendo ahora a la minoría de los hombres. A la minoría de los hombres en política. Entonces esto es muy interesante porque nosotros venimos de una historia contraria a los países escandinavos y a muchos países desarrollados, donde al contrario hay que forzar esas medidas afirmativas para lograr esa participación y que efectivamente tengan posibilidades reales de gobernar. Y eso supondría, en efecto, segmentar, como ya lo explicaron muy bien ustedes, los municipios y los distritos en los que se ganaron, en los que se ha ganado y perdido, que hay alternancia o alta competitividad, y aquellos donde no se ha ganado por parte de un partido político. Pero estas divisiones, esta taxonomía electoral es muy complicada y subjetiva, porque ¿dónde pone los umbrales? ¿Dónde sí eres competitivo y dónde menos? ¿Cómo colocas los tercios? No está sencillo. Y más cuando no se parecen las intermedias con las concurrentes, por ejemplo. Porque todo es nuevo. Entonces, en ese sentido, el riesgo que se tiene de una aplicación no literal, sino exhaustiva y sustantiva de la ley, es que muchas de estas decisiones del Instituto Electoral puedan ser impugnadas en tribunales y que los tribunales, cuando ya haya arrancado el proceso, o ya el proceso ya arrancó, pero cuando arranquen las precampañas o cuando ya esté muy aventajado el proceso electoral, lo más sencillo para la autoridad jurisdiccional sea decir, no, está muy complicado esto, vamos a una interpretación más literal y simple de la ley, y poco a poco hagamos esa transición. Pero no deberían de estar quejándose tanto, ni siquiera llegó a los máximos niveles. ¿Qué tal si esa medida afirmativa dice un presidente hombre, una presidenta mujer, un gobernador hombre, una gobernadora mujer? A ver, si va parejo, ¿por qué no llega a los niveles máximos de representación, no? Exacto. Bueno, pues por lo pronto entonces no hay acuerdos, todo sigue muy confuso y a esperar que se termine. Ya se verá el día que se haga la sesión. Quizás lo interesante del tema es que hoy los partidos traen la presión de que tienen que hacer el máximo esfuerzo para colocar mujeres, porque en la medida en que propongan mujeres candidatas, y van a tener menos. Además, lo ideal es que los partidos sí apelen a un esquema más o menos de meritocracia y no lo resuelvan con la hermana, con la novia, con la esposa, con la hija. Con la Juanita. O la Juanita. Que ahí no estaba muy de acuerdo en que los suplentes fueran del mismo género. Y lo ideal también es que estas medidas sean transitorias. Digo, a final de cuentas, el tema debe ser los hombres y las mujeres mejor calificadas, con mejor experiencia, para ayudar en el fondo a elevar el debate y la discusión pública. Seguro en 15 años nos reiremos de estas medidas. Esperemos que sea cuando haya esta equidad. Por lo pronto nosotros vamos a la pausa y continuamos. Bueno, tenemos la pregunta. La pregunta es la propuesta del Instituto Electoral de dividir candidaturas para alcaldías y diputaciones en la misma cantidad mujeres y la otra hombres. ¿Funcionará para la paridad? Es lo que le está preguntando Canal 44. Y las respuestas, la de Rigo Bono Álvarez dice, no hay que dividir por sexo, hay que enfocarse en que en verdad compitan los mejores ciudadanos por el puesto sin distinciones. Es lo que nos dice. Muchas gracias. En tanto, Efraín Cerda dice, se complican porque quieren mitad y mitad y ya. Gracias, Efraín. Muy amable. Ahora sí vamos a la pausa y continuamos. Los 5 magníficos. Tras deliberar 4 horas, la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción eligió a los 5 integrantes del Comité de Participación Social en Jalisco. Fueron 3 hombres y 2 mujeres los elegidos: Jorge Latorre, Freddy Mariñas, José de Jesús Ibarra, Lucía Almaraz y Anel Vázquez. El Comité de Participación Social quedó en manos de la Universidad de Guadalajara, ITESO, UNIVA y Universidad Panamericana. Estos académicos elegirán al fiscal anticorrupción, magistrados de salas, auditor superior del Estado y al secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. A partir de mañana, los integrantes del Comité de Participación Social tienen mes y medio para realizar dichos nombramientos.
Pues, ¿qué pasó ahí, David? No. Bueno, yo creo que el resultado es bueno. Hay un comité hoy de participación social del Sistema Estatal Anticorrupción bien integrado, 2 mujeres, 3 hombres de distintas universidades con perfiles técnicos, conocedores de la materia, y tienen un reto formidable. Creo que la Comisión de Selección hizo su trabajo con criterios políticos y técnicos, una combinación de un ensamble de equilibrios, tomando en cuenta algunas consideraciones de trayectorias, de entrevista, de desempeño de los candidatos. Y yo creo que ahorita lo interesante es que no hubo sobresaltos, por supuesto que hubo jaloneos, que hubo diferendos, pero lo normal en este tipo de procesos. Pero yo vuelvo a mi punto de la ocasión anterior, del programa de la semana pasada, en donde lo que me parece más interesante de todo este proceso es que se sacó la designación de este comité a una instancia independiente del Congreso, no vinculada a los partidos políticos, donde los partidos, a través de sus representantes populares, los diputados, designaron una comisión de selección que a su vez hizo esta designación pública, es decir, se terciarizó o se descentralizó la primera designación pública de este país formalmente. Y creo que la tendencia en los siguientes nombramientos y designaciones públicas será a seguir este tipo de modelos de designación. Lo que faltaría en estas comisiones de selección serían, primero, de parte del legislativo, criterios más claros, más neutrales, más objetivos de cómo nombran a los electores. Y a su vez, las comisiones de selección, igualmente, que den a conocer los criterios y que den a conocer también el proceso de designación, para hacer todo muy nítido y transparente, de tal suerte que conozcamos el producto final, la salchicha, y también conozcamos el proceso, cómo se elaboró la salchicha, y que conozcamos los ingredientes y las fórmulas de cómo se hizo todo el proceso. Es decir, que si vamos a hablar, y sobre todo cuando estemos en transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, pues que todo el proceso sea absolutamente abierto y transparente. Eso es muy complicado porque una deliberación como la que tuvieron en la comisión de selección, pues es una deliberación compleja de jaloneos, de cabildeo, de persuasión, de argumentación, pero algún día deberíamos de llegar a un momento en que pudiéramos ver esa deliberación pública, como también hemos visto deliberaciones públicas para nombrar a magistrados, a comisionados, a consejeros en los congresos. Yo creo que algún día vamos a tener que transparentar absolutamente todo. Y algún día estas comisiones de selección tenderán a desaparecer cuando se recupere la legitimidad perdida en los congresos y ya sean los representantes de nueva cuenta quienes puedan elegir de manera neutral, objetiva, meritocráticamente a los nombramientos. Hoy no estamos en esa tesitura. No, pues no. Hoy al contrario, hoy vamos hacia la descentralización y terciarización de las designaciones públicas en este país. Pero algún día, pues el Congreso tendrá que recuperar su atribución, su mandato, su responsabilidad de hacer este tipo de nombramientos. Hoy la credibilidad que no está en los congresos, en los diputados, se trasladó a un grupo de ciudadanos que tienen credibilidad, que tienen integridad y que son los que tienen mejores condiciones para nombrar ya sea a este comité de participación ciudadana o a otras instancias. Solamente precisar que este comité de participación social no es quien designa propiamente a los fiscales, a los auditores o a los magistrados, sino que incidirá en su designación. Tiene una participación fundamental, que también es un gran avance. Es decir, la designación... Ellos van a calificar las ternas, y eso es fundamental. Pero eso es es importantísimo porque es una criba entre los aspirantes que se anoten y la designación que haga tanto el legislativo como el ejecutivo a partir de ternas o de listas. Pero esa criba es fundamental, la participación de este comité de participación social. ¿Convencen los 5 notables que quedaron? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que el método debe perfeccionarse y transparentarse aún más. Pero yo sí creo que el trabajo de la comisión de selección, de estos 9 distinguidos y distinguidas jaliscienses, hicieron su trabajo de manera puntual, le metieron mucha seriedad al tema, cosa que no se veía cuando estaba en manos de los diputados. O sea, hicieron un manejo muy pulcro de los más de 60 currículums iniciales, se metieron, los estudiaron, dejaron a 24 finalistas cuando dijeron que iban a dejar 15, los entrevistaron públicamente a todos, dedicaron tiempo de manera honorífica, lo que creo que tenemos que agradecerles todos en cuanto a la generosidad por un asunto de interés público, y creo que aunque no quedaron exentos de
esta lógica de los vetos de los grupos de poder político, a lo mejor un poco con la buena intención de hacer un grupo manejable, que no tuviera roces de entrada con los actores políticos, prefirieron perfiles totalmente académicos. Dominan los académicos, que desde luego ves sus trayectorias y ampliamente les podemos dar un voto de confianza de que van a hacer un buen papel. Yo les deseo muchísima suerte porque son personas que más bien tienen experiencia en el ámbito académico y no se han enfrentado a los tiburones del colmillo político como son los grupos políticos y los grupos fácticos, que seguramente van a estar muy atentos a la hora de que llegue la hora de la verdad a cribar los nombres, ¿no? Yo espero que tengan la entereza y que salgan ahí sus credenciales, su independencia, su valentía y su reputación para que cuando los grupos políticos que saben manejar muy bien ese tema, de jalárselos en corto, de manera individual, tratarlos de convencer de una o de otra manera, resistan ese tipo de tentaciones, estén blindados entre ellos mismos y sobre todo respaldados y arropados por todos, ¿no? Es un asunto también ciudadano que tenemos que estar cuidándolos, estar de cerca con ellos, porque sin duda son los notables anticorrupción a prueba. Y ese es el tema, hay que cobijarlos realmente todos como sociedad para que cumplan con esta función. Viene lo más difícil, hasta ahorita es como el cuento de hadas, ¿no? Ya la princesa y el príncipe ya se encontraron, pero luego viene lo complicado que no se narra en estos cuentos, ¿no? Es decir, estaba muy difícil, exactamente, estaba muy difícil el reto que tenían, dar el chivo cada semana, sin duda, pero bueno, estos 5 magníficos que ya fueron nombrados por los 9 notables, por decirlo de una manera para distinguirlos, pues digamos que era complicado, ¿no? Pero tenían el reto de mantener a salvo su prestigio, los 9 notables, lo lograron, salieron bien librados porque conformaron un grupo multidisciplinario, 5 personajes que no tienen ligas con grupo de poder y hasta se logró saldar, quiero pensar que involuntariamente, saldar esa deuda moral con la UNIVA y con el ITESO, ¿no? Porque 2 especialistas de reputación de estas 2 universidades están en el... Sin que signifique que hay cuotas. Sin que signifique que... Por eso quiero pensar que involuntariamente. Exacto. Son 2 destacados y además no se les puede refutar nada porque son excelentes perfiles. No solo ellos 2, sino los 5. Pero pues bueno, viene ahora lo más difícil, muy bien en la designación para evitar cualquier suspicacia. Se ahorraron toda crítica al nombrarlos a ellos, y aunque no metieron por primera vez la mano los políticos, ahora sí viene lo complicado, porque van a ser sometidos a una presión en el momento en que se debe de elegir al fiscal anticorrupción y sobre todo al auditor superior del Estado, que yo creo que es donde la clase política va a sacar uñas y dientes más que ningún otro de los puestos, y pues los magistrados, ¿no? Sería lamentable que Jalisco se repitiera lo que pasa a nivel nacional, donde la clase política ha encontrado todas las argucias para evadir la ley, para que eso que dijeron que iba a ser al final desmontarlo en la práctica, y no debemos sorprendernos de esa mezquindad política. Ha sido así históricamente, pero lo que sí debemos de estar velando es seguir poniendo la lupa respecto a todo este proceso, y que va por un muy buen camino, pero yo creo que no podemos todavía cantar victoria, sin duda. Creo que otra cosa interesante ha sido la reacción de los actores políticos en torno al resultado de la designación, donde todas las fuerzas políticas y distintos actores importantes de la sociedad jalisciense han reconocido en el comité de los 5 una buena conformación, lo cual de entrada ya no hay ninguna objeción, entonces los legitima para esta actuación que va a ser muy importante, y que de entrada nadie dice, el árbitro, yo no estoy de acuerdo con este nuevo tipo de árbitro, sino que todo el mundo está de acuerdo, y entonces eso les da pues mucha más credibilidad, fuerza y poder para que cuando venga el jaloneo, pues recordarles a todos los actores que ya han reconocido estos resultados de que estuvieron de acuerdo en que ellos sean los que incidan en esta decisión. Entonces habrá que armar una coalición muy amplia de apoyo a la agenda en general anticorrupción, donde el corazón de la participación ciudadana estará en este comité, que
este comité estará incidiendo en esta decisión o en esta serie de decisiones fundamentales que tiene que ver con las designaciones La mesa públicas. está puesta, esperar nada más que los políticos no lleguen a jalar el mantel. Y No, a que tumbar no se todo. lo dejen jalar el mantel, Pues no hay es que el tema. dejarlos, Que lo agarren bien el mantel, porque de que se los van a querer llegar a quitar, eso es seguro. Y para que esté bien agarrado, pues todos hay que Ahora, entrarle, todos. Creo que la otra nota hoy Debemos es entrarle. que la mayoría de estos 5 magníficos, como les dice Julio, están de acuerdo y ven con buenos ojos esta petición de organismos de la sociedad civil que también han seguido el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, en el sentido de darles un poco más de plazo, de que no se quede, como dice la ley, como límite el 15 de diciembre, porque entonces tendrían mes y medio. Mes y medio es muy poco. Quieren hay la petición de que legalmente se pase hasta el 15 de marzo, que tengan 3 meses más, y yo creo que vale la pena porque son cargos fundamentales para Hay que ver qué opinan ellos. funcione el sistema estatal anticorrupción. Hay que ver qué opinan ellos. Sí. Seguramente están Ellos por esta están de línea, acuerdo, ellos están de acuerdo en esa petición. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Antes, algunos de sus comentarios. Vamos a darles lectura con gusto. Pregunta Canal 44. Luego de la elección de los integrantes del Comité de Participación Social en Jalisco, ¿será eficaz en los nombramientos que decidan para el sistema estatal anticorrupción? Bueno, y vamos a sus comentarios. Guillermo de Anda dice: esperemos que cumplan con su función y no se presten a corruptelas. Muchas gracias por participar. ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, parece que en unos momentos más regresamos con más. Hemos recibido críticas, y déjeme, le digo así sinceramente de manera muy rápida, porque dicen que hablamos de paridad en un programa en que solamente nos encontramos hombres. Bueno, en esta ocasión no se logró que alcanzara a llegar con nosotros por cuestiones laborales nuestra compañera Sonia Serrano, pero No, a ver, se vio el base. no, la verdad es que sí tenía cuestiones de trabajo, pero a ver, discúlpeme, no quiero ser maleducado con quienes nos hacen la observación, pero creo que para comentar acerca del tema de la paridad, no necesariamente teníamos que contar con dicha paridad, es decir, entonces ya estamos limitados por ello. Para poder hablar del tema, a veces ya nos queremos volver más papistas que el Papa. Opinión personal, y sin embargo, muy respetable también la de ustedes, y tienen razón, nos faltaron mujeres en esta ocasión para comentar acerca de cualquiera de los temas que estamos tocando este No día. soy yo. Sí, claro. Pero bueno, continuamos con ustedes enseguida, no se vayan. ¿Y dónde está el fiscal de delitos electorales? Urgen consejeros del Instituto Nacional Electoral que el Senado nombre lo más pronto posible y en proceso transparente al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. En tanto, senadores de oposición culpan a Peña Nieto de echar de la FEPADE a Santiago Nieto para evitar que lo involucre en el caso Odebrecht. Las ambiciones están por encima de la institucionalidad, declara el presidente de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio González. El caso Odebrecht une al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y al exgobernador Javier Duarte. Ambos se dicen perseguidos por el hoy destituido titular de la FEPADE, Santiago Nieto. El plazo para nombrar al nuevo titular vence el próximo 3 de noviembre, pero las posturas siguen encontradas. Y bueno, pues así estamos en medio de un proceso electoral sin fiscal para la atención de delitos electorales, Jaime. Bueno, pues así es, después de que el viernes pasado Santiago Nieto dejó colgados de la brocha a todos los senadores que lo defendían y que se habían pasado una semana discutiendo, tomando la tribuna para ver si el voto era secreto o nominal en la pizarra, pues seguramente en un caso así, en un país como el nuestro, pues las presiones estuvieron a la orden del día, ¿no? Y todo el poder del Estado en un individuo, pues seguramente le hizo tomar esa determinación, porque pues todos lo vimos muy echado para adelante, diciendo que salió de él decir que iba al Senado a buscar su restitución. Creo que lo debilitó un poco
este tema de que lo que hablamos aquí la semana pasada, de que cuando uno revisaba la carta que le envió Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, pues no había ahí ninguna amenaza, ninguna petición como él lo había expresado y no aclaró en su momento, porque ya el jueves de la semana pasada estaba diciendo que le habían malinterpretado en el medio, ¿no? Cuando en 8 columnas dijeron que lo habían amenazado. Creo que de cualquier manera, aunque él se haya retirado, el Senado tiene la obligación de investigar y definir claramente qué pasó, determinar si estaba facultado o no el señor Alberto Elías como responsable del despacho de la Procuraduría General de la República para destituir fulminantemente a Santiago Nieto, que fue lo que desató toda esta tormenta política y puso en entredicho este asunto de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego, viendo hacia adelante, tener un proceso intachable de convocatoria, selección del nuevo fiscal electoral, que para golpear lo menos posible o para tratar de resarcir todo el daño que ya se le hizo a este proceso electoral en marcha. Lo peor es que ya no sabemos si el fiscal de delitos electorales o exfiscal de delitos electorales era el bueno, el malo o el mentiroso de la película. Bueno, es que en esto de la política no hay ni buenos ni malos, más malos que buenos, pero no podemos catalogarlo de esa forma. Y sí hay duda porque luego se desdice y luego sacan la grabación y parece que no era así. Entonces ahí digamos que hay mucha confusión. Pero bueno, ahí más bien lo que debemos de temer es que estamos viendo un auténtico Halloween electoral, no solo porque esté coincidiendo con estas fechas, sino porque se está reflejando una crisis profunda. Este tripoide que debería de ser el que sustente todos los procesos electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal y la FEPADE, pues vemos primero que la FEPADE pues ya vacía, hueca, no tiene un titular, el INE y el Tribunal pues chocando generalmente con sus criterios, los candados que pone o las multas millonarias que pone el INE, luego el Tribunal las quita y las borran de un plumazo. Tenemos dos autoridades con criterios encontrados, un hueco en la fiscalía, y pues aquí a quienes más les conviene toda esta incertidumbre y toda esta falta pues de fortaleza institucional, sin duda es a los partidos políticos. A ellos les encanta estar en esas circunstancias porque a río revuelto ellos siempre son los pescadores que más ganan, y porque pueden mover las circunstancias a su favor dependiendo si ganan, si pierden, tienen los pretextos para impugnar, para ir, para no ir. Entonces yo creo que por eso están viendo todos los partidos, más allá de lo que se diga que si quieren votar por cédula o no, que si el PRI quiere, que lo que aquí veo es que todos los grupos políticos, todos los partidos están interesados en evadir la ley y de que esto se alargue y que no haya titular y seguir estando así, y sin duda si fuera por ellos no vamos a ver solución a este problema ni en el plazo de 10 días que prácticamente ya se concluyó, ni en las próximas semanas. Pero no podemos seguir así, David. Sí, yo creo que no, todos los partidos no están en la misma tesitura. Yo sí creo que hay algunos partidos que sí están empujando fuertemente para que se nombre pronto, incluso algunos partidos que buscaron fuertemente restituir a Nieto, otros que justamente apuestan a la destitución definitiva, que ya se confirmó. ¿No? Con tibieza. No, yo sí creo que hay algunos que les conviene, porque a ver, si nos vamos un paso atrás, creo que la tercera de las tres patas, de los tres pilares del sistema electoral mexicano, es la más pequeña y hoy la más endeble, que es la de la Procuración de Justicia Electoral. Si el tribunal se dedica a, digamos, verificar la legalidad de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral a organizar las elecciones, la FEPADE procura la justicia electoral, persigue los delitos electorales. Pero la FEPADE es, comparativamente hablando, mucho más pequeña que las otras dos instituciones electorales del Estado mexicano, y además hoy está acéfala. Entonces, el problema es que lejos de pensar en que la FEPADE o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales poco a poco vaya desapareciendo conforme transitamos a una normalidad democrática, con las elecciones locales que hemos visto recientes,
el tema de los delitos electorales se ha convertido en algo fundamental. Volvieron, y la ¿no? FEPADE además ha jugado el rol cotidiano. no solo de Fiscalía especializada en delitos electorales, sino que ha sido en la práctica la Fiscalía Anticorrupción de este país. Porque Nieto no solamente se metió a los temas electorales, sino se fue más allá a investigar temas relacionados con las elecciones, pero que tienen que ver con un trasfondo de corrupción, como es el caso de Obradec, donde lo que se presume es que los sobornos que recibió Lozoya Austin fueron a parar a la campaña electoral del presidente Peña, pero es a partir de la presunción de esos recursos que cayeron en la campaña electoral que se investiga un tema mucho más de fondo. Entonces, hoy tenemos en el país la ausencia del fiscal general, del fiscal especializado en delitos electorales, del fiscal especializado en anticorrupción y de algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Fiscal de la Federación que también ven temas anticorrupción. Es decir, hoy está desmantelada la institucionalidad anticorrupción en elecciones y fuera de elecciones en este país. Y eso es una situación muy, muy complicada porque hemos visto cómo, lo decía Jaime, todo el peso del Estado mexicano se fue sobre un titular y la razón por la cual él desistió de volverse a presentar para buscar su restitución, porque lo contrademandaron de manera penal y por muchas vías actores que están a todas luces en el banquillo de los acusados. Es decir, cuando la contraofensiva viene de Duarte y de Lozoya Austin, asesorados por algunos abogados en común, te habla de que hay una estrategia de algunos perseguidos y señalados para irse con todo a alguien que amenazó el status quo de ellos y de otros. Entonces, eso me parece que pone en entredicho el arranque mismo de las elecciones de este año. Exactamente. En ese sentido, es una exhibida mundial la que se da a México, porque en casi una decena de países donde se han detectado este tipo de sobornos de esa misma firma brasileña, Odebrecht, cayeron. Y aquí, al que cesas fulminantemente, de una manera dudosa, es el que lleva justamente esa investigación. A ver, lo que también hay que dejar claro, no estaba acreditado todavía cómo había estado esa triangulación de dinero de unas islas de Odebrecht a una organización a la que estaba ligado, que tampoco está acreditado cómo estaba ligado Emilio Lozoya, quien en ese momento, 2012, iniciando la campaña de Enrique Peña Nieto, era el encargado de relaciones internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso es lo más grave, o sea, por eso el golpe desprestigia tanto al gobierno mexicano, porque quita a alguien que estaba trabajando de manera muy seria ese tipo de cosas, a lo que no está acostumbrado el Estado mexicano, a que se le siga la huella, menos cuando está ahí la figura presidencial. Y una vez más, la adulteración de la democracia, los intereses de grupúsculos no deberían de estar por encima del interés general, y luego pues no nos sorprendan ese tipo de cifras, ¿no? Que esta encuesta de Latinobarómetro en México cae 15 puntos el apoyo a la democracia, de 71 desciende a 56 en un solo año. O sea, esto es muy grave que haya este desencanto. Hay un desencanto. Exactamente. Y luego, ¿cómo quieren que no haya este tipo de actitud del pueblo mexicano si estamos viendo toda esta pantomima y todo esto que está ocurriendo? Bien, pues entonces en este tema también seguimos entrampados, seguimos cavando, seguimos perdiendo la poca credibilidad que tendría que haber en las instituciones en nuestro país. Claro, y eso hace que la contienda electoral entre los partidos políticos se recrudezca porque no hay árbitros en la contienda. Lo que hoy faltan son abanderados que regulen un poco el juego. Entonces, cuando empiecen las patadas, las zancadillas, no va a haber quien pite el partido porque no están los titulares de un montón de instituciones fundamentales, Claro. no solo para la elección, sino en general para la gobernabilidad del país. A ver, yo creo que la salida es un tipo el camino de los magníficos, porque hoy no puedes poner a votación de los partidos políticos una figura así, porque entonces ¿cómo le quitas o cómo le das autoridad al nuevo fiscal que venga? Exacto. Pues va a ver quién votó por mí, quién no. Eso empaña y desautoriza al nuevo fiscal. Yo creo que tendrían que hacer algo, un grupo de
mexicanos, no sé, llamar a la gente Ya lo hicieron una vez. consejo, en México se llama Consejo de Participación Ciudadana, al que está incrustado en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que una salida es que ellos vean currículums y le propongan al Senado. Absurdo que los representantes de los partidos metan mano en quien va a investigar los delitos que pudieran cometer ellos mismos. Con esto nos vamos a la pausa. Continuamos. Una tensión catalana. Tensión en España sobre la separación de Cataluña. Independentistas huyen a Bélgica. Los acusan de rebelión. La querella pide la citación urgente de los exconsellers y 6 miembros de la Cámara que permitieron la declaración de independencia. Si Puigdemont no vuelve a España, se cursará una orden de detención y entrega, conocida como Euroorden. Huir a Bélgica es una jugada de Puigdemont para convertir el caso en un asunto europeo, por las buenas o por las malas, de acuerdo a los expertos. El expresidente de la Generalitat catalán acepta las elecciones del 21 de diciembre y pide al gobierno español respetar los resultados. Y justo la pregunta que le hace Canal 44 a través de sus redes sociales es si esta rebelión catalana será un caso que afecte solamente a España o se convertirá en un asunto de interés de toda Europa. Pues yo creo que es de interés global en Totalmente este momento. Internacional. Así es. Sí, a mí me parece que lo más interesante de esta crisis tiene que ver con la jugada maestra del gobierno central de Madrid, en el sentido de aplicar con todo el peso de la ley el artículo 155 famoso, donde desconoce al gobierno, atrae facultades e incluso básicamente se va sobre los secesionistas, sobre Puigdemont y los demás. Pero más interesante es que convoca anticipadamente elecciones en un momento en donde no queda claro cuál es la mayoría. Si es la mayoría silenciosa que quiere pertenecer y seguir perteneciendo a España, o una minoría que puede crecer a convertirse en mayoría, que en efecto vote a favor de modificar la Constitución para permitir el referéndum para que sea legal y entonces sí, por la vía jurídica, buscar la independencia. Lo cierto es que hoy no están claras las encuestas, pero por lo pronto los dos actores en conflicto, tanto el de independentismo catalán como el centralismo español, han reconocido en las elecciones la forma en que van a dirimir de fondo el conflicto, votando. Y eso me parece que es una solución democrática a la crisis de la democracia española, que es muy interesante. En el Inter pueden ocurrir muchas cosas, porque por ejemplo, cuando empezamos a hablar del tema aquí en este programa, acababa de suceder la opresión con violencia de parte de la policía a un referéndum ilegal, pero cuyas escenas pues dieron también la vuelta al mundo. Fue el primer momento en que se volvió global este problema y que eso le costó muy caro a Madrid y a Rajoy, porque muchos que estaban dudosos de la importancia de la independencia se pasaron del lado de Puigdemont porque justamente les pareció que había habido una opresión del Estado español. Desproporcionada y innecesaria, mal llevada. Pero también reaccionaron muchos catalanes cuando entendieron que la independencia catalana no es tan sencilla como lo planteaba Puigdemont y su gobierno, sino que tiene implicaciones muy complejas y muy negativas para la propia Cataluña, y esas se empezaron a manifestar en los primeros días cuando varias empresas empezaron a cambiar su domicilio fiscal y se veían las implicaciones económicas, políticas, sociales para Cataluña. Hoy lo que queda claro es que en un mes y medio, el 20 y tantos de diciembre, se va a convocar elecciones anticipadas y si gana la mayoría silenciosa, los que quieren pertenecer a España, el independentismo se va a disminuir. Si por el contrario ganan los independentistas, entonces se abre una ruta real a la separación de Cataluña de España. Bueno, pero eso ya le da legalidad. Es distinto, distinto a este referéndum sin supervisión, siendo juez y parte al que convocó el gobierno de Cataluña justo al inicio de este mes, el 1 de octubre, que fue aquel domingo donde se vieron esas imágenes que avergonzaron a todos los españoles de la fuerza de la Policía Nacional golpeando allá a los que querían votar. Creo que el que se rehace en toda esta crisis es un gobierno sumamente cuestionado
en los 5 años que lleva al frente del gobierno español, que es Mariano Rajoy, que fue el que lleva a ese extremo de crisis el tema de Cataluña, porque nunca lo atendió oportunamente, lo dejó crecer, lo minimizaba, cuando pues, era un tema que tenía que haber recibido atención del gobierno español desde el principio. La tensión, su máximo punto de tensión fue el viernes, que hay esta votación en el Parlamento de Cataluña, donde se decide la independencia, y ahí los españoles se sorprendieron de la asertividad de Mariano Rajoy de salir y decir, a ver, no se vale, destituyo al Parlamento, destituyo a Puigdemont, destituyo a los policías de Barcelona, y la pregunta era ahí si de inmediato iba a mandar a la fuerza española y si Puigdemont se iba a parapetar en su oficina de Cataluña. Entre los españoles hubo tensión de qué iba a pasar y si eso iba a crecer e incluso si iba a haber un conflicto mayor de generación de violencia. Entonces creo yo que lograron enfriar el tema y esta semana la salida de Puigdemont a Bruselas y el hecho de que desde el viernes Rajoy haya dicho nos vamos al 21 de diciembre a elecciones extraordinarias y que ahí se vea, creo que eso le puso, tranquilizó las cosas, que desde luego siguen tensas, y que determinarán mucho qué es lo que quieren los españoles. Y yo creo que en el fondo lo que quieren es más facultades para las regiones autonómicas. Yo creo que en eso va a terminar más que en una separación de Cataluña a España. Es que justo pareciera que después de haber dado palos de ciego, Rajoy con la golpiza y con la violencia extrema, pues alcanzó a enmendar después, cuando ya se ajusta simplemente al tema legal para llevar a cabo lo que mandata la Constitución, y se acabó. Pues sí, se tardó y había manejado mal esta crisis, pero parece enderezar un poco. Y bueno, a pesar de lo que viene aún con las elecciones y de las cifras que hay en las diferentes encuestas, sí parece que aún es complicado definir qué podría pasar. Hoy aparece una encuesta, por ejemplo, si hubiera un referéndum en Cataluña, dice que el 48% estaría de acuerdo por el sí y el 43% por el no, aunque bueno, la encuesta es del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, pero bueno, al menos es un referente que se tiene con un crecimiento de más de 7 puntos de los partidarios de la independencia, esto respecto a junio, por ejemplo, cuando eran de apenas del 41%. Entonces sí se ve esta simpatía que decía David Gómez Álvarez después de lo que ocurrió con la represión. Sin embargo, pues sí parece que Rajoy es el que ya gana la partida. La declaración unilateral pues no era legal. De acuerdo con especialistas en derecho internacional, pues este derecho a decidir a formar un Estado solamente es en caso de opresión y explotación de un pueblo, que no se estaba dando tampoco a pesar de lo ocurrido ese día, y entonces pues no podía darse. Entonces, bien lo dices, Rajoy alcanza a enmendar un poco el camino con esta declaración del 155 y pues Pero es que no era fácil. Al tomar las riendas. El artículo 155 estaba ahí en la Constitución, pero nadie nunca lo había aplicado. Nunca se había recurrido. Ni tenía una reglamentación que te dijera a detalle cómo opera ese tema. No era sencilla la decisión, era un momento de alta tensión. Es una salida de emergencia y por primera vez se utiliza. Exactamente. Entonces, y se toma en el momento adecuado para que no... Ante la lentitud característica de Rajoy, sorprendió a propios y extraños y más a los propios de ahí de dentro. Y otra cuestión interesante es cómo el resto de los actores políticos, los partidos políticos, la alcaldesa de Barcelona, Bruselas, otros países, otros gobiernos de otros países han empezado a decantarse a favor de Rajoy. Totalmente. Y eso ha dejado solo a Puigdemont, que a pesar de irse a Bruselas no lo recibe como un exiliado político ni como un perseguido político, lo recibe como un ciudadano más que todavía no tiene una orden de aprehensión como tal, pero que es inminente y eso puede martirizarlo. A mí me parece que ya el uso de la fuerza, de la coerción sobre la libertad de Puigdemont lo puede victimizar y convertirlo en un mártir en la cárcel, y eso que sigue incidiendo en las preferencias electorales. Yo creo que la aplicación muy a rajatabla del 155 va en detrimento de la propia estrategia de Rajoy y de la clase política mayoritaria española, que busca que rápido lleguen las elecciones para que ganarlas
ganarle al independentismo y cerrar el tema. Si nos permiten, vamos a algo de lo que ustedes nos comentan a través de las redes sociales, para que no nos coma el tiempo. Con mucho gusto le damos salida a sus comentarios. ¿De qué sirve tener una fiscalía para la atención de delitos electorales si en pleno escándalo de Odebrecht se tiene ausencia del titular? Es lo que preguntó Canal 44 en el anterior bloque, y la respuesta de Robert Sandoval es: deben de poner a un fiscal que siga investigando a Lozoya y compañía hasta sus últimas consecuencias, y me parece que en esto coincidimos totalmente. Arturo Ayala, no hay censura, no hay censura, por favor, no pienses mal. Es que dice que envió un mensaje de WhatsApp y fue censurado en absoluto, porque dije que 3 de los 5 notables son del grupo UDG. Lo que sí es que, bueno, podemos caer en conjeturas y tratando de denostar a quienes ya están ahí sin otorgarles el derecho de la duda, ¿no? Y confiar en ellos en principio. No, un voto de confianza. El voto de confianza. Son 5 académicos buenos y hay que darles un voto de confianza. Bien, entonces no tenemos que cuestionar cuáles son los orígenes. Definitivo. En fin, ya nos vamos. Ya nos retiramos, compañeros. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. No, que sí nos alcanza el tiempo todavía, ¿verdad? Todavía tenemos algo de tiempo, nada más para terminar ya de cerrar el bloque de Cataluña. Por lo menos algo que se libra es lo que algunos decían, que proliferara el mal ejemplo, ¿no? Que también ya en otros países... Que contamina otras... Yo creo que eso no. Al final lo que decía Jaime es lo que va a terminar ocurriendo. Va a haber una renegociación de las condiciones fiscales de las autonomías y Cataluña se va a asemejar más al País Vasco, que tiene más potestades tributarias y fiscales. Sí ha estado las discusiones en Lombardía, en el Véneto, en el norte de Italia, pero todas están buscando exactamente lo mismo, que las regiones ricas cobrar más impuestos y no transferirlos a las regiones pobres. Es básicamente la discusión de fondo del regionalismo europeo. Lo cual también es, pues, mala leche, ¿no? Pues ya no hay mucho espíritu de subsidiariedad y de solidaridad. Sienten que han subsidiado por demasiadas décadas a las regiones menos desarrolladas y están cansados de tener que aportar. Pero va a ser sumamente interesante ver todo lo que suceda de hoy, de que el regreso de Puigdemont de Bruselas a Cataluña, cómo se van preparando las elecciones, lo que desde el gobierno español hagan para tratar de hacer campaña y lo que hagan los independentistas también en Cataluña para tratar de ganarlas el 21 de diciembre, ¿no? Nos vamos ahora sí, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.